Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo podemos usar una guitarra, la voz o cualquier instrumento de aire como controlador MIDI. Antes de empezar hago una aclaración. Esta es una técnica que no siempre funciona a la perfección, pero si no tenés un controlador MIDI o si preferís crear tus melodías con tu guitarra o con tu voz, entonces tal vez valga la pena. Veamos primero una opción que funciona con cualquier estación de audio digital y es gratuita. Lo que voy a hacer es usar un plugin llamado MTuner que podemos descargar gratis de la página de Melda Production. Tenemos que entrar en este link y luego vamos a descargar la colección de plugins gratuitos que ofrece Melda Production. Hacemos clic en este botón verde de acá a la derecha primero y luego bajamos un poco y descargamos la colección de plugins con este botón que dice Free Download. Enterado. Una vez que lo descargaron e instalaron, abrimos nuestra estación de audio digital. Acá primero voy a crear una pista y voy a agregar el MTuner. Busco el MTuner y lo agrego. Ahora voy a activar la grabación en la pista y voy a seleccionar la entrada de línea número 3 en donde tengo conectado a mi guitarra. Por cierto, yo no soy guitarrista y esta guitarra la tengo hace 1000 años y no es una gran guitarra, pero creo que para el video puede ayudar. Si toco ahora alguna nota con la guitarra, vamos a ver cómo el MTuner va a detectar esta nota. Así como está, podemos usar esto para afinar nuestro instrumento, pero si queremos usarlo como controlador MIDI, tenemos que activar la opción que dice MIDI Output. Eso es muy importante. Luego agregamos un instrumento virtual en el proyecto. Voy a usar uno que ya vimos en otro video, que es una orquesta sinfónica de la BBC. Y voy a elegir en la orquesta los trombones. Bien, ahora tenemos que conectar la pista del MTuner con la pista del instrumento virtual. Primero voy a desactivar la grabación en la pista del MTuner, pero dejando activa la monitorización. Oye, despacio, cerebrito. Luego voy a crear un envío desde la pista del MTuner hacia la pista del instrumento virtual y voy a desactivar el envío de audio, ya que solo queremos enviar MIDI. Por último voy a desactivar el envío al máster en la pista del MTuner, así no escuchamos más la guitarra. Si ahora toco la guitarra, vamos a escuchar a los trombones del instrumento virtual. Además de tocar y controlar el instrumento virtual, también podemos grabar lo que tocamos si activamos en la pista del instrumento virtual la salida de grabación y seleccionamos la opción que dice MIDI. ¡Qué trucazo!, ¿no? Grabemos algo. Si entramos al ítem MIDI, vamos a ver que hay algunas notas extras que yo no toqué, pero podemos borrarlas y también podemos cuantizar esto, así queda mejor. Escuchemos cómo suena así. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. A la orden, capitán. Y si ya estás suscrito y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden acceder a un material exclusivo solo para suscriptores, por ejemplo el proyecto de prueba de este video. Esto que hicimos con la guitarra también lo podemos hacer con cualquier otro instrumento de aire, por ejemplo la voz o una melódica, etc. Hagamos la prueba con la melódica. Voy a seleccionar la entrada del micrófono en la pista del MTuner, así también probamos esto con la melódica. Como ven, funciona igual que con la guitarra y con la voz sería lo mismo. Entendido. Además del MTuner, también hay otros plugins que podemos usar para hacer esto. Por ejemplo, el MIDI Guitar 2, que es un plugin de pago, pero lo podemos usar en su versión de prueba, solamente cada tanto vamos a tener que poner continuar en un cartel. Lo podemos usar de la misma forma que vimos cómo usar el MTuner. Probemos grabar unos compases con el MIDI Guitar 2. Veamos una opción más, así tienen varias alternativas. Si usan Reaper, tenemos una opción que es usar al Reatune que viene con Reaper.
Tenemos que usarlo de la misma forma que usamos a los otros plugins y tenemos que activar la opción que dice Send MIDI Events. Grabemos algo de prueba también. Bueno, ¿qué les parece esta técnica? ¿Les parece que vale la pena o no? Yo creo que si no tienen un controlador MIDI, tal vez pueda ser una opción que con un poco de práctica tal vez les pueda ser muy útil. Y si no les convence y están pensando en comprar un controlador MIDI, entonces les voy a compartir por acá al costado un video sobre qué controlador MIDI comprar que tal vez les pueda ayudar. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.